Que la gracia del Señor Jesucristo, hermanos, amados, sea en cada uno de ustedes. Estamos esta hermosa noche agradecidos con Dios, primeramente por el privilegio que tenemos de poder leer, escudriñar su palabra. Y en esta noche vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Este tema lleva como título Las promesas del Señor mías son. Interesante de este título porque se recuerdan ustedes de que hace algún tiempo atrás cantábamos un coro que se convirtió en lema en algunas iglesias: las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Este título es muy interesante porque la Biblia está llena de un sinnúmero de promesas. Las promesas de Dios para su pueblo. Solo tenemos que leer la bendita palabra del Señor para darnos cuenta de que hay una riqueza en cuanto a la promesa de Dios se refiere, en cuanto a las cosas del Señor. Por esa razón, nosotros debemos tomar en cuenta que las promesas de Dios que se encuentran en la Biblia son de nosotros, le pertenecen a sus hijos. Dios, el Señor, nos dejó su palabra y en esa palabra hay un sinnúmero de promesas que le pertenecen obviamente al pueblo del Señor. Y esta noche quiero hablarle acerca de algo que es muy interesante. Por ejemplo, se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 21, empezando desde el versículo 2 hasta el versículo número 5. Dice: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías le dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad y pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor, con enojo e ira grande. Este es un pasaje muy interesante porque el pueblo de Israel, en el pasaje, ellos ya ven venir la destrucción. Ellos ven venir al pueblo el ejército de Nabucodonosor contra de ellos. Y ellos comienzan a reaccionar. De tal manera que cuando ellos ven, ellos dicen: consulta al Señor. Quizás el Señor hará que estos enemigos retrocedan y el Señor hará sus maravillas. Pero al pueblo de Israel se le había olvidado que Dios les había advertido precisamente lo que ellos están atravesando ahora. Hermano, hay un refrán en el mundo que dice: sobre advertencia no hay engaño. Hay otro refrán en el mundo que dice: en guerra avisada no hay muertos. El Señor les había avisado con anterioridad lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Dios les había hablado. Y eso no es nuevo. Dios siempre nos habla.
Dios siempre va a usar su poderosa palabra para hablarnos, para advertirnos. Cuando Dios envía su palabra, es con una advertencia o una consolación o con un aviso. Él siempre envía su palabra a tiempo. A ellos les había hablado a través del profeta Isaías, a través del profeta Jeremías, que fueron los dos profetas que profetizaron acerca de la cautividad de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 20 del libro de Isaías, el Señor le había hablado con anterioridad a lo que iba a pasar con la conquista. O sea, el Señor le había hablado acerca de lo que iba a pasar con los asirios tomando a Israel. Eso sucedió en el año 722 de la era antes de Cristo. El Señor les había hablado de lo que realmente iba a suceder. En el capítulo 20 de Isaías, versículo 4, mire lo que el Señor les dice. Verso 3. Dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. ¿Cómo es que aparece este pasaje en la Biblia? El profeta Isaías anduvo prácticamente enseñando las nalgas durante tres años. Para un profeta eso era vergonzoso. Para un hombre de Dios, andar descalzo y andar 3 años de esa manera, eso era lo más vergonzoso que existía. Pero era una advertencia de la vergüenza que iba a pasar Israel. ¿De qué manera iba a pasar la vergüenza? Obviamente, él iba a pasar la vergüenza porque hablando de un Dios grande, hablando de un Dios de maravillas, de prodigios, señales, un Dios que sacó de la esclavitud a un pueblo y lo introdujo al desierto y luego a la tierra prometida. Era vergonzoso caer en manos del enemigo teniendo un Dios de esa naturaleza. Sin embargo, el Señor se los había advertido a través del profeta Isaías con esa advertencia. Y eso no fue nada extraño, porque cuando ya los asirios llevaron a Israel, dice la palabra del Señor que ellos tuvieron dos cautiverios. Los asirios en el año 722 y un segundo exilio y un segundo imperio que los conquista a través de Nabucodonosor en el año 605. Con estas fechas en mente podemos entender algo. El Señor les había advertido a Israel lo que le iba a suceder, lo que le iba a pasar. Pero ¿por qué el Señor les envió una advertencia como esta? Sencillamente porque el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Se habían rebelado de tal manera que no querían obedecer. Y Dios de alguna manera tuvo que despertarlos, tuvo que hacerlos reaccionar. Existen dos maneras
de reaccionar ante un evento, lo que se conoce como proactivo y reactivo. ¿Cuál es la diferencia? Proactivo es reaccionar o anticiparse al evento y tomar medidas antes de que éste llegue. El reactivo es el que llega o reacciona ya cuando tiene el problema encima. Eso era lo que el pueblo de Israel debía de haber hecho, tomar en cuenta y ser proactivo, reaccionar, obedecer, volverse a Dios. Pero obstinadamente el pueblo de Israel no quiso obedecer. Y al no obedecer, ellos fueron llevados al cautiverio. La Biblia nos narra, la Biblia y la historia, de que cuando llevaron cautivo a Israel y posteriormente llevaron cautivo a Judá, lo que leíamos en Isaías fue literal. Mucha gente murió, otros fueron llevados cautivos. Prueba de ello que en el exilio de Nabucodonosor, en el año 605, allá iban los jóvenes hebreos, Daniel y los 3 jóvenes hebreos, pero no solamente ellos 4, habían muchos más príncipes que fueron llevados. Pero dice la historia nos cuenta de que cuando los llevaban a las mujeres, las doncellas, las llevaban desnudas para uso de los soldados. Vergonzosamente, esa era una forma que tenían que pasar, pues habían caído en manos de un rey tirano como era Nabucodonosor. En este sentido, el pueblo de Israel debió haber reaccionado. Reaccionaron ya cuando era demasiado tarde. Muchas veces Dios nos advierte a nosotros para advertirnos del peligro que ve. Cuando Dios nos da una advertencia, deberíamos tomar la precaución, deberíamos tomar el tiempo para reflexionar en cuanto a lo que Dios nos está diciendo, antes que sea demasiado tarde. En este sentido, Israel padeció muchas cosas. La historia nos cuenta de que les ponían garfios en las mejillas, en los labios, en las narices. Mucha gente llegó a Babilonia mutilados. Mucha gente murió en el camino. ¿Por qué? Porque habían caído en manos de un rey tirano. Pero ¿qué los llevó a eso? La rebeldía, las consecuencias de la obstinación se pagan caro. Cuando una persona desobedece a Dios, aún habiendo una advertencia de por medio, las consecuencias son terribles. Las consecuencias son fuertes. De tal manera que el Señor les estaba advirtiendo acerca de esa situación que iba a pasar. De tal forma que nosotros podemos entender significativamente lo que estaba pasando. En el libro de Jeremías, en el capítulo número 24, verso 1, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos herreros de Jerusalén, y haber llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Versículo 2. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. En una ocasión anterior abordábamos estas señales, estos ejemplos con detalle. Pero hoy quiero hablar sobre esto que él ve, esta visión que él mira, que tiene que ver con la cesta, y tenía higos buenos y tenía higos malos. En la Biblia, la higuera o los higos representan a Israel.
De la higuera aprended la parábola. La higuera representa al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Esta cesta tenía dos tipos de higos, unos buenos y unos malos. Pero ahí está hablando en el versículo 1, después de que Nabucodonosor transportó a Jeconías, rey de Judá, y a los príncipes de Judá. Después de que los transportó, aparece esta visión para el profeta Jeremías. Verso 5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, para bien. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. En el versículo 8, como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén, que quedó en esa tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reyes de la tierra. ¿Qué era lo que el Señor les estaba diciendo? Dios es un Dios muy amoroso, pero que las disciplinas del Señor siempre son correctivas. Y de esa manera, Él comienza a hacer algo muy interesante. Aquí me llama mucho la atención esto, porque era el mismo pueblo de Judá dividido en dos partes. Número 1, cuando es Jeconías llevado como rey de Judá, eso fue en el año 597. Años posteriores, cuando estos son llevados a Israel, son transportados hacia aquel lugar, él dijo que tendría misericordia. Él dijo de que estaría en la tierra y lo haría para bien. Note esto que es muy importante. Estos que fueron llevados era a cargo de Joacim, rey de Judá. Y cuando se lo llevaron cautivo, juntamente con un grupo de judíos, príncipes, entre esos príncipes, ya mencionamos, iba Daniel, iban los demás muchachos, jóvenes muy importantes de un linaje real, para llevarlos a Babilonia. Estos que fueron llevados, dice que el Señor los miraría para bien. Pero años después, del 597 al 586, vuelve a retornar Nabucodonosor con su ejército y vuelven a tomar cautivo al rey que había quedado en vez de Joacim. ¿Quién había quedado en vez de Joacim? Sedequías. Y dice que así serían como los higos malos, que de malos no se pueden comer. ¿Había diferencia entre Joacim y Sedequías? Por supuesto que sí. Mientras que Joacim era un rey que era dado a oír y atender la palabra de Dios, Sedequías era todo lo contrario. Era un rey de Judá, pero era un rey desobediente que siempre le llevaba la contraria a Dios. Fue llevado cautivo y la historia nos cuenta de que fue llevado a Babilonia. En Babilonia murió. Y frente a él, su familia, sus 10 hijos fueron asesinados delante de Sedequías. A Sedequías le sacaron los ojos y murió preso, murió encarcelado. Mire qué tremendo es eso. Cuando una persona, Dios le advierte y no atiende, es peligroso. ¿Cuántas personas hemos nosotros oído de que Dios les ha advertido? Por ejemplo, en cuanto al matrimonio,
¿Cuántos jóvenes han echado a perder su futuro? Ya sea joven, señorita o joven, han echado a perder su futuro tomando la persona equivocada. Y en algunos casos hemos escuchado que Dios les ha advertido que no es la persona correcta, pero obstinadamente avanzan hacia su proyecto. Y posteriormente vemos que la vida es un desastre. ¿Por qué? Porque Dios se los había advertido. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el tema, las promesas del Señor mías son? Porque resulta que el rey de Babilonia se los había llevado. Y eso fue en el año 586. Pero recuérdese que esta fue la tercera incursión. Ya había habido una con Nabucodonosor en el año 605. Entonces, Israel era cautivo. Israel había aprendido a tener un yugo sobre él, un yugo de esclavitud, un yugo de sufrimiento. ¿Sabía usted que la gente se acostumbra al sufrimiento? ¿Sabía usted que la gente se acostumbra al martirio? Hay gente, hermano, que se acostumbra de tal forma que ya después lo ve tan natural. Algo que no era la voluntad de Dios lo ven tan natural. Hay gente que está sufriendo consecuencias de algo que Dios jamás había diseñado para ellos, pero que ellos están padeciendo las consecuencias de sus desobediencias. ¿Era lo que Dios quería para ellos? Definitivamente no. Pero hay personas que reaccionan de esa manera y Dios tiene que disciplinarlos. De tal manera que se habían acostumbrado a vivir bajo ese martirio, bajo ese yugo. Pero en el tema, las promesas del Señor mías son, mire, cuando Dios ha dado una promesa, cuando Dios ha dado una palabra, tal como Dios la dijo, así llegará su cumplimiento. Ellos cayeron cautivos, primeramente en manos de los asirios. Y aquí quiero hacer una aclaración que es muy importante. En el año 722, los asirios conquistan a Israel. Las 10 tribus de Israel se las llevan, que estaban en el norte, las conquistan, y a partir de ahí, las tribus de Israel automáticamente desaparecen. Hay una nueva incursión en el año 605 con Nabucodonosor, y del lado del sur se lleva a Judá en 2 etapas. Primero uno y luego el otro. Primero a Joacín y luego a Sedequías. Hago esta aclaración porque es muy importante. Los que regresan a reconstruir a Jerusalén es la tribu, prácticamente la tribu de Judá, tal como Dios lo había dicho. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y esto es muy importante, hermano. Mucha gente quizás no lo toma en cuenta, pero estaba diseñada la casa de David, y era natural que un príncipe de la casa de Israel, de la casa de David, un príncipe retornara del exilio y fuera a la reconstrucción. Y esta persona fue nada más y nada menos que un hombre que fue muy interesante en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Y hermano, tenemos solamente que ver la palabra del Señor para darnos cuenta
de que esa palabra se cumplió, tal como Dios lo había dicho. Hay una controversia entre los estudiosos si este tipo de hombres que Dios levantó, en el caso de Zorobabel, se cree que era uno de los príncipes de Judá que debía regresar a Israel, a Judá, a Jerusalén, para reconstruir. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en el asunto, y si Dios te ha dado una promesa, y si Dios te ha dicho algo, se va a cumplir. Aunque hayan habido años de adversidad, aunque hayan habido años de pérdida aparente, si Dios te dio una promesa, se va a cumplir tal como el Señor lo había dicho. Y esto es muy importante, porque mire, la promesa del Señor que cuando se cumplieran 70 años, Él nos iba a regresar. Ese era un hecho. Se levantaron por ahí, por ejemplo, a Ananías, un profeta falso, por ahí se levantó diciendo que el cautiverio solo iba a dilatar 2 años. Pero ya el profeta Jeremías había dicho que eran 70, y 70 fueron. Ahora, desde que Nabucodonosor entra en el año 605, pasan años, aproximadamente van 45 años, ya el pueblo de Israel ya no conoce otra ciudad más que Babilonia. Israel se había acostumbrado tanto al yugo de la esclavitud que muchos murieron cautivos, que ya no pensaban en otra ciudad más que Babilonia. Ya Judá había quedado en el recuerdo. Jerusalén había quedado en la historia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios, el Dios de la Biblia, cada vez que envía una palabra, su cumplimiento tiene. Por eso podemos confiar en Él. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Las promesas que están en la Biblia no solamente son una exposición teórica. Las promesas que están en la Biblia son una realidad, que cobran vida cuando la persona tiene fe, que cobran vida cuando la persona cree a un Dios que nunca ha mentido ni mentirá jamás. Y ahí es donde entra lo interesante, hermano, porque en el año 539 aparece Ciro. Y Ciro entra con su ejército y arrasan, y hermano, Nabucodonosor, que era el rey en ese momento, después de Nabucodonosor, hermano, esta persona es conquistada. Y mire, entra el ejército de Ciro a conquistar Babilonia. Para estas alturas, algunos de los judíos todavía tenían la esperanza del cumplimiento del Señor. Repetidas veces habían recordado, y para eso estaba en funciones el profeta Ezequiel. Porque Ezequiel es el profeta que Dios levanta dentro del cautiverio. Y cuando comienzan a recordar la palabra, mire hermano, qué importante es en los momentos de angustia comenzar a recordar la palabra, hablar la palabra, recitar la palabra, predicar la palabra. Hermano, tener la palabra en la mente, en la boca. Y ahora tiene sentido lo que el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de la ley no debe de apartarse de nuestra boca, mayormente en los momentos de dificultad, en los momentos terribles, en los momentos de soledad, en los momentos de angustia. Ellos recordaban y Daniel lo recordaba. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Según los historiadores, todavía no se ponen de acuerdo, pero se presume de que Daniel oscilaba entre los 15 años a los 17 cuando fue llevado cautivo. Era un jovencito. De tal manera que él sí recordaba las palabras del Señor. Solo tenemos que leer el libro del profeta Daniel en el capítulo número 9, cuando él le recuerda a Dios su promesa. Y le recuerda de que él había dicho que después de los 70 años él haría que retornara. Dios no es sordo y jamás falla sus promesas. Si en alguien podemos confiar, es en el Señor y en sus promesas. Sea bendito el nombre del Señor. Y entonces aparece Nabucodonosor cuando Israel ve entrar el ejército de Ciro. Según nos cuenta la historia, que cuando Israel o los judíos, en este caso Judá, ve entrar a Ciro, hermano, ellos no lo tomaron a mal. Al contrario, ellos estaban más que dispuestos a un cambio. Cuando vieron entrar que Ciro conquista a Nabucodonosor, a Babilonia, ellos estaban preparados para el cambio. Y tan solo en un año, en el 538, tan solo en un año, Ciro había demostrado ser todo lo contrario de Nabucodonosor. Tanto es así que la historia nos cuenta que el ejército de Ciro andaba en las calles de Babilonia sin armas. ¿Por qué? Porque no las necesitaban. Se habían ganado la confianza del pueblo, tanto de los babilonios como de los cautivos judíos, que ellos andaban tranquilamente. Habían demostrado por la demagogia y habían demostrado, hermano, de una forma política como deberían de ser los gobiernos, no a través del yugo, sino a través de la diplomacia, la cordialidad, se habían ganado la voluntad del pueblo. De tal manera que todos miraban esa situación, lo miraban como un cambio favorable. Y era así, porque era el cumplimiento de lo que Dios había dicho. A partir del 538, para el 539 ya van 67 años. Para el 38, 68. En ese movimiento, para cumplirse los 70, Dios comienza a levantar el corazón de Ciro y Ciro autoriza que regresen a Jerusalén a reconstruir el templo y la tribu de Judá. Hermano, cuando Dios da una promesa debemos confiar en Él. Nunca fallará. Las promesas del Señor tienen un cumplimiento exacto. Tal como Dios lo dice, así se hará. Ni más, ni menos. Su cumplimiento tiene. De tal forma que eso lo podemos observar en el capítulo número... recuérdese usted de que la lengua oficial de Persia era el arameo.
Y el arameo utiliza una frase que se llama dicroma. Dicroma es el cumplimiento escrito de una promesa oral. Qué interesante. Si nosotros podemos confiar en las leyes terrenales, ¿no deberíamos confiar en Dios? Gloria sea el nombre del Señor. En la dicroma se había hecho un decreto de algo que se habló oralmente, ahora se hace un escrito. Y en base a ese decreto, en base a ese escrito, es que Dios le da liberación al pueblo. Santo sea el nombre maravilloso del Señor. Bendito sea su santo nombre. De tal manera que hermano, Dios es el que cambia voluntades. Dios es el que cambia, hermano. Cuando Dios te dio una promesa, está listo, Él comienza a moverlo todo para que gire a tu alrededor en base a lo que Dios te dijo, en base a lo que Dios te prometió. Y esto no es cuestión, hermano, de un mensaje motivacional, no, pero es una realidad. Si usted y yo confiamos en la palabra de Dios, su cumplimiento tiene, tarde o temprano. Y esto es muy interesante, porque se recuerda usted que al profeta Isaías se le dijo de que Israel sería luz a las naciones. Pero en el contexto del que estamos viendo, ¿qué luz iba a ser a las naciones? Si prácticamente ya había desaparecido casi todo Israel. Pero como las promesas del Señor son reales, y cuando Dios dice algo, así es, y entre paréntesis, el Señor prometió venir por nosotros, va a venir. Va a regresar por nosotros. Él lo dijo. Y hay un montón de detractores que dicen que eso no es cierto, que eso solamente es una falacia, y que a mí que me interesa lo que la gente diga. Él dijo que iba a regresar por su pueblo. Él dijo que iba a regresar por su iglesia. Y es lo que nosotros debemos estar expectantes de que eso se cumpla. La razón de la iglesia, ¿sabe cuál es? Esperar al Señor. Prepararnos para ese arrebatamiento. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Cuántos siervos del Señor se fue a la presencia de Dios? Dios les mostró lo que va a pasar. Miles desaparecen. Eso será una noticia a nivel mundial. Es lo que nosotros estamos esperando. Y para nosotros que hablamos de eso, ¿cómo nos atacan los mismos detractores evangélicos? Que es un mensaje escapista, que es un mensaje que queremos irnos ya. ¿Sabe qué me decía un hombre? Me dijo, solo los haraganes son los que se quieren ir, porque hay que trabajar. ¿Trabajar de qué? Suenan muy espirituales, ¿verdad? Pero no es cierto. Usted y yo debemos prepararnos porque el Señor viene por su iglesia. Y si acá en lo que estoy hablando de historia, con datos históricos, fechas históricas, se cumplió, ¿cree usted que no se va a cumplir el arrebatamiento de la iglesia? Por supuesto que sí. La iglesia será arrebatada. Así lo dijo él en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15, 16 y 17. Él vendrá por su iglesia. Él lo prometió. Y los detractores nos llaman ilusos pensando en un montón de cosas. Que digan lo que quieran. Si usted cree a la palabra de Dios, debe prepararse o debemos prepararnos. Israel se preparaba para un camino largo de regreso al hogar. Era un viaje largo y difícil. Sí.
Pero ahí estaba la liberación. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que podemos observar eso con mucha atención, ¿verdad? Que de tal forma que cuando a una persona se acostumbra, el profeta Zacarías en el capítulo 4, verso 10, le dijo al pueblo, no miren las pequeñeces. ¿A qué pequeñeces se refería? Hermano, cuando una persona pasa más de 70 años cautivo, ¿a qué se acostumbra? Al yugo. Es lo mismo, hermano, como cuando la gente se aleja de Dios. Se acostumbra tanto al yugo del pecado que después lo ve normal. No a la libertad que Dios le dio, que Dios lo llamó, sino se acostumbra de tal forma al yugo, se acostumbra de tal manera al pecado, que después ya no ve la diferencia. No nota la diferencia entre una cosa y la otra. Y de tal forma, él le dijo, el profeta Zacarías les dijo, los años de sequía y de hambre, acoso por parte de los vecinos hostiles, añadieron a la ya carga pesada de desilusión. Les recordaban, estaban al borde del fracaso. No hay cosa más horrible y más terrible que rodearse de gente negativa, de gente fatalista, de gente fracasada, de gente que no avanza, de gente que está en el letargo. ¿Qué es un denominador común? Gente fracasada. ¿De qué habla? De fracaso, para que los demás no avancen. Gente mediocre, ¿de qué habla? De mediocridades. Gente negativa, ¿de qué habla? Todo lo ve negativo. El pueblo de Israel, hermano, estaba acosado. Pero en medio de eso, Dios levanta una voz profética. Dios bendiga a los hombres y mujeres valientes que en medio de situaciones difíciles no se han vendido ni al gobierno ni a las circunstancias. Hombres y mujeres de Dios que no han vendido su concepto, se han mantenido firmes, se han mantenido caminando en lo que Dios los mandó a hacer y que han levantado una voz profética, una voz de alerta, una voz de bendición a esa situación. Era lo que Zacarías les dijo, no vean las pequeñeces, no se queden ahí. Los tiempos de mejora están por venir. El letargo pasará. Israel escarmentó. Bueno, por lo menos es lo que se pretendía. Israel ha sido un pueblo que siempre le ha llevado la contraria a Dios. Usted y yo no somos las diferencias. Nosotros quizás somos peores que ellos. Dios nos dice una cosa, nosotros hacemos otra. Que Dios nos ayude a permanecer en la fe. Los enemigos hostiles desanimaban a Israel. En la misma Babilonia les hacían burla. Cuando en los ríos de Babilonia hasta canciones han escrito al respecto. Ahí colgaban las guitarras en las higueras, ahí en los arbolitos, a las orillas del río. Ahí colgaban sus guitarras. Y llegaban los opresores, llegaban los burlones. ¿Por qué no nos cantan de aquellas canciones que ustedes cantaban allá? Hermano, dígame usted, ¿qué esclavo tiene ánimos de cantar? En vez de adorar al Señor, tenían sus guitarras colgadas ahí, porque tenían ánimo. Y además de eso, tener gente que lo hostigue, ese es el trabajo de Satanás.
hostigarlo, martirizarlo, que no va a avanzar, que no va a crecer, que no va a pasar. Pero hay poder en Jesucristo. La Biblia cobra sentido cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Saldremos adelante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y los que hemos creído en Él y en su bendita palabra, tenemos la fe y la esperanza en su promesa de que Él regresará por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ese virus del COVID no lo puede matar. Hermano, entonces nadie se puede infectar. No estoy diciendo eso. Si alguien le da ese asunto y se muere, no lo mató el virus, Dios se lo llevó. Porque el dueño de su vida y la mía no es de ningún virus ni de ninguna bacteria. Ellos no tienen arte, ni parte, ni suerte con nosotros. No son ellos los que definen nuestro futuro. Es Dios el que decide nuestro futuro. Porque en sus manos benditas y poderosas estamos. Y una de sus promesas es que los que están en las manos de Él, nadie los podrá arrebatar de sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Y por ahí oigo hablar a algunos jóvenes coloquialmente y dice: ahora, si a usted le duele un dedo, es COVID. Le duele una muela, le duele una oreja, es COVID. ¿Cuánto es COVID? Hermano, reprenda al diablo, hermano. Un pequeño resfriado que usted tenga, que le dio un chiflón ahí mal encontrado y le sube un poquito de fiebre, es COVID. Señor, reprenda al diablo. Porque hay gente que ve COVID en el desayuno, en la sopa y en la cena. Ve a Cristo. Ve a su palabra. Que nunca se aparte de su boca esta bendita palabra. Proclamemos su reino y preparémonos, porque en breve seremos levantados. Esa es la esperanza de todo cristiano legítimo, de todo hijo de Dios legítimo. Esa es su fe, esa es su esperanza. Otros están esperando que la economía se arregle. Que se arregle. Que se arregle. Muchos esperando, hermano, que se abran todas las fronteras otra vez para que volvamos a lo mismo. Y algunos dicen: ¿cuándo vamos a regresar otra vez a lo mismo? Regresar a lo mismo. ¿A qué mismo? Algunos de ustedes que me están escuchando que ya no ni a la iglesia asistían, que tenían por hobby de allá asomarse una vez por mes a las reuniones. Hoy están esperando que esto continúe. Para muchos de los que me están viendo, que esto siga así hasta diciembre. Eso está bonito en online. Lo que la gente no se ha dado cuenta, que Dios en medio de ella ha dado su promesa. Y voy terminando con esto. La gente no se ha dado cuenta de algo bien interesante. Pero fíjense que esto está pasando como el pueblo de Israel. Mire, ves, a Israel la ONU lo está atacando ahorita, hoy por hoy, de delito de guerra. ¿Qué parece? Que están en territorio ocupado y por eso es un delito de guerra. La ONU. Es absurdo. ¿Sabe cómo está esto? Esto está como que si usted está en su casa que es propiedad suya, y que venga el gobierno y que lo acuse a usted de un delito de guerra por estar en un territorio ocupado. Pues usted está en su casa. Es absurdo. Pero así es. Ya no hay ni qué hacer. Lo que ellos quieren es hacer guerra contra Israel. Pero la ONU no hace nada contra Hamas, uno de los grupos terroristas peligrosos palestinos de la Cisjordania.
hacen y queman bombas y hacen averías y todo, y ahí la ONU no dice nada. ¿No le parece a usted extraño? ¿No le parece raro? Claro que sí. Se ven absurdas. Leía un comentarista hablando de género. Me llamó mucho la atención. Y él dijo, las cosas más absurdas que se puedan mencionar funcionan cuando usted le pone dinero y política. Las cosas más absurdas. Alabado sea el Señor. ¿Y de qué manera en cuanto a género? Digo las cosas más absurdas porque el nene nació varoncito, pero hay que esperar que decida él si es varón o es nena. Pero nació varón. ¿Sabe qué están haciendo la gente? Y con esa mentalidad diabólica, satánica, a muchos niños los están mutilando. Porque el nene nació varoncito, pero como a los pervertidos, esos se les no es nena. Entonces, ¿qué hacen? Le cortan ahí su pajarito y lo convierten en nena. ¡Absurdo! ¡Absurdo! Sí, pero él decía, las cosas más locas y absurdas funcionan si le ponen dinero y le ponen política. Hermano, nos estamos aproximando a cosas espantosas, cosas horribles. Sí, aunque usted, la mutilación, usted dirá, ala, pero eso no, hermano, las noticias en otros países se están viendo cosas espantosas, horribles, niños mutilados. ¿Cómo se le antojó un atentado que no es nene y no nena? ¿Sí? Y nos aproximamos a cosas descabelladas en las escuelas de los nenes. Por ahí oiremos noticias. Si no en este año, para el próximo año del Ministerio de Educación a nivel mundial, oiremos noticias. Donde ya, y esto es un hecho, está en la agenda política de cambio de género. Donde ya los papás no gobiernan sobre el nene, es el Estado el que decide sobre el futuro del nene. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Verdad? Gloria a Dios. Porque la cosa está terrible. ¿Verdad? Leía también un informe por ahí que hay más de 400,000 millones de dólares destinados a la agenda de género. ¡Ja! Santo Dios. Y hay gente que por dinero es capaz de venderle su alma al diablo y vender a su madre también con ellos. El dinero es la raíz de todos los males. Pero las promesas del Señor, mías son. Que Dios te bendiga. Y será hasta una próxima. Medita en lo que hemos... Era aquel gran resplendor. La piedra cae y de allí sale Jesús. La piedra rodó, el ángel bajó, la gloria envolvió aquel lugar. La muerte murió.